Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Morning Call por parte de Audiomercados. Arrancamos hoy una nueva jornada, la jornada del 7 del mes de noviembre, y sobre todo nos fijamos en Australia. El RBA, el Banco Central de Australia, ha vuelto a subir los tipos de interés. Había establecido el modo pausa, lo vuelve a activar las subidas de tipos. Lo hizo anoche con subidas del 25 puntos básicos tras la reciente pausa, como decíamos, y todo y ante un aumento de los datos de inflación. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo, estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Bueno, no es el único protagonista, mejor dicho, en la sesión asiática, porque ayer el Kospi surcoreano subía con fuerza tras la prohibición de los cortos que se había establecido por parte de las autoridades monetarias. Pues hoy está ocurriendo totalmente lo contrario. El Kospi surcoreano ha llegado a caer más de un 3%, ahora está cayendo un 2,3%, y todo ello, como decíamos, tras la noticia que conocíamos durante ese fin de semana indicando que habían establecido la prohibición de las ventas en corto sobre las acciones coreanas en este caso. Como decíamos, el RBA, el Banco Central de Australia, ha vuelto a subir los tipos de interés, lo ha hecho en 25 puntos básicos. A partir de ahora los tipos en Australia están al 4,35%, son máximos de 12 años, todo ello tras conocerse que el dato reciente de inflación en septiembre en Australia alcanzaba el 5,4%. En este caso, algunos mensajes que nos ha dejado el comunicado del organismo a través de su gobernadora Michelle Bullock, diciendo que se espera que la inflación se sitúe en torno al 3% para finales del 2024 y en el tope del rango entre el 2 al 3% de aquí al año 2025. Dicen que mantienen su firme determinación de devolver la inflación al objetivo y que consideran que la subida de hoy estaba justificado para estar más seguros de que la inflación volverá a alcanzar su objetivo en un plazo razonable. Mientras tanto, en China se han publicado los datos de la balanza comercial. En este caso ha informado una caída de las exportaciones peor de lo esperado, mientras que las importaciones pues han aumentado. La Agencia de Aduanas de China informaba que las exportaciones cayeron un 6,4%, es peor que la caída del 3,3% que estaba prevista por parte de analistas. Las importaciones han aumentado un 3%, dato en este caso mejor porque la última referencia había registrado una caída del 4,8%. Y ayer varios miembros de la Reserva Federal Norteamericana empezaron ya esa ronda de declaraciones. Lo decía Neil Kashkari, el presidente de la Fed de Minneapolis, diciendo que es demasiado pronto para declarar la victoria sobre la inflación, a pesar de las señales positivas de que las presiones sobre los precios pues están empezando a aliviarse. Decía ayer, en este caso Neil Kashkari, que necesitan dejar que los datos sigan llegando, en este caso a la economía, para ver si realmente han vuelto a meter, en este caso, a la inflación donde tenía que estar, en ese objetivo de la Reserva Federal Norteamericana. Lo decía también, en este caso, en términos coloquiales, una entrevista que ofreció anoche en la cadena Fox News. Mientras tanto, la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, también habló ayer diciendo que espera que la política monetaria, la actual postura, sea lo suficientemente restrictiva para que la inflación vuelva al objetivo del 2%. No decía que la Fed lo que no puede anticipar son todos los riesgos, pero lo que sí que puede aumentar es la fortaleza a los shocks, lo que es particularmente importante para hacer frente sobre todo a shocks que puedan ocurrir a los grandes bancos. Mientras tanto, Lisa Cook apuntaba que las expectativas de los tipos de interés a corto plazo no parecían estar impulsados por la subida de tipos en el largo plazo. Por cierto, analistas desde Guggenheim dicen que la Reserva Federal Norteamericana recortará los tipos en 150 puntos básicos el próximo año, eventualmente los va a situar por debajo del 3%. Y otro de los focos es en Washington, pues parece que los republicanos de la Cámara de Representantes están preparando un proyecto de ley de gastos temporal. Con ello podrían evitar un cierre del gobierno que estaría previsto para el próximo 18 de noviembre y se podría celebrar esa votación esta misma semana, según ha indicado el nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson. Sin duda es una opción que crearía dos fechas para evitar ese abismo de financiación. Sería el 7 de diciembre o el 19 de enero, serían las dos fechas que podrían posponer y extender, por lo tanto, la financiación necesaria. Pendientes, por lo tanto, de las votaciones esta semana, y ahora es el turno de la
las noticias geopolíticas, de nuevo nos fijamos en la situación en Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que el papel de Israel en la gestión de la seguridad en Gaza, una vez que hayan terminado los combates, mientras que el presidente norteamericano Joe Biden lo que ha mantenido es una llamada telefónica con Netanyahu, discutió la posibilidad de realizar pausas tácticas en el conflicto en curso. Decía también en esta entrevista Netanyahu que Israel tendría por un periodo indefinido la responsabilidad general de la seguridad en Gaza, porque decía en la entrevista que han visto lo que sucede cuando Israel no controla la seguridad. Ofrecía ayer una entrevista en la cadena ABC News en Estados Unidos en el telediario de la noche. Mientras tanto, las noticias corporativas, pues sobre todo importantes porque la compañía famosa, la compañía de coworking norteamericana WeWork, ayer se declaraba en quiebra, se acoge por lo tanto al capítulo 11, lo ha presentado ante el juzgado de Nueva Jersey. La empresa con sede en Nueva York enumeró tantos activos como pasivos en el rango entre 10.000 millones a 50.000 millones tras haber presentado esa petición de quiebra. Hay que tener en cuenta que la empresa llegó recientemente, el 2023, un amplio acuerdo de reestructuración de deuda, pero ha vuelto en este caso a meterse en problemas y ha tenido que, por lo tanto, finalmente solicitar y acogerse al capítulo 11. Mientras tanto, UBS, el banco de inversión suizo, ha presentado sus cuentas, informó una pérdida neta del tercer trimestre mayor de lo esperado, 785 millones de dólares, mientras está integrando a su rival, en este caso Credit Suisse. Los analistas habían anticipado que iba a registrar una pérdida neta de 444 millones de dólares. La pérdida fue impulsada por una partida de 2.000 millones de dólares en gastos relacionados con la integración de Credit Suisse. El banco UBS registró una ganancia operativa subyacente antes de impuestos por valor de 844 millones. Hay que destacar que los ingresos totales del grupo fueron 11.700 millones, un 23% más de los 9.540 esperados. El ratio que mide la liquidez, el CT1, ha sido el 14,4%, sin cambios con respecto al trimestre previo. Y de cara a la jornada de hoy, pues estaremos pendientes del discurso del rey de Inglaterra. Carlos III va a pronunciar el discurso para abrir la nueva sesión del Parlamento. También estaremos siguiendo de cerca las declaraciones de Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Hablará desde Londres. Recordad también, es el presidente del Banco Central alemán. Datos de inflación que vamos a conocer tanto en Países Bajos, desempleo en Suiza, en este caso, que de hecho ya se ha publicado. La tasa de desempleo ha sido el 2% en Suiza, y también estaremos pendientes de resultados, entre otras compañías, de Enel, Engie, que presentarán sus cuentas en la jornada de hoy. Mirando hacia la sesión norteamericana, hoy va a hablar Austin Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago. Volverá a hablar Neil Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, balanza comercial de Estados Unidos. Tendremos el índice Redbook de ventas minoristas. Michael Barr, jefe de supervisión de la Fed. Otro gobernador, Christopher Waller, también de la Reserva Federal, dejará declaraciones. John Williams, presidente de la Fed de Nueva York. Lori Logan, también la presidenta de la Fed de Dallas. Estaremos pendientes, como ven, de muchos comentarios hoy de miembros de la Reserva Federal norteamericana.